Amigas y amigos, bienvenidos a Horizontes Perdidos, un podcast de Leo Vicent. Entrad libremente por vuestra propia voluntad. Un viaje mágico para recuperar el centro. Sendas a los adentros. Geografía mítica y atlas espiritual para nobles viajeros. Cuaderno de bitácora para náufragos de la edad del hierro. El conde de Cagliostro se apoya en la borda y mira hacia el puerto de La Valeta azotado por el mistral. El caballero de Aquino, a su lado, hojea un viejo libro de Paracelso. Usa como marcapáginas una rosa roja de Turingia. El barco que les lleva a Nápoles se llama la Esfinge. Está reverdeciendo el arte de los albañiles mediterráneos. El mistral barre el puerto con esa ferocidad limpia que tienen los vientos del norte cuando han cruzado los Alpes y llegan al Mediterráneo cargados de una energía que huele a nieve y a piedra caliza. La Valeta resiste. La Valeta lleva 3 siglos resistiendo todo lo que el cielo y los hombres le envían. Construida sobre la roca viva por los caballeros de San Juan, después de que los turcos intentaran borrarla del mapa en el gran sitio de 1565, y fracasaran con una completitud que todavía sorprende a los historiadores militares. Cagliostro la mira con ojos que dicen adiós, porque conoce sus capas más profundas, ha estado en Malta el tiempo suficiente, ha recibido lo que vino a buscar y ha dejado lo que trajo para dejar. Ese es el ritmo de su vida: llegar, trabajar en lo invisible, partir antes de que la ciudad empiece a hacerle preguntas que prefiere responder en otro puerto. Giuseppe Balsamo es el nombre que le pusieron en Palermo en 1743. El nombre que los policías de media Europa anotan en sus registros con letra apretada y tinta oscura. El nombre que sus enemigos pronuncian cuando quieren reducirlo a su origen humilde, a hijo de comerciantes rotos, quebrados, a farsante siciliano con buenos modales adquiridos. Cagliostro rechazó ese nombre con el único gesto que vale: construyendo otro. El conde Alessandro di Cagliostro, caballero de Malta, según algunos documentos, gran copto del rito egipcio, según sus propias cartas, iniciado en los misterios de Isis, según los que estuvieron presentes en ciertas ceremonias que los testigos describieron con vaguedad. El viento le mueve el cabello. Sigue mirando el puerto. Y aquí estamos, camaradas herméticos, en el puerto de La Valeta, donde mejor huele y sabe la sal,
mientras el caballero Aquino pasa una página de Paracelso con muchísimo cuidado porque sabe que manipula algo que puede romperse. La Rosa de Turingia marca el capítulo sobre el arcanum, la sustancia secreta que el médico suizo del siglo XVI buscó durante toda su vida, con obstinación, sabiendo que existe porque la había sentido. Paracelso murió en Salzburgo en 1541, con 48 años, en una habitación de posada, pobre y combatiendo, y convencido de haber visto más que cualquiera de sus contemporáneos, lo cual era probablemente cierto. Sus libros circularon después de su muerte, con la velocidad que la vida les había negado. Llegaron a Malta, llegaron a las manos del caballero de Aquino, que los lee con la atención del iniciado que busca en los textos ajenos la confirmación de lo que ya ha vislumbrado por sus propios medios. Ah, la Rosa Roja de Turingia. Es una señal, claro, una contraseña botánica entre hombres que saben leer ese idioma. Turingia es la tierra de Bach, y Bach nos enseñó cómo escaparnos de la edad del hierro, aplicando el arte de la fuga, utilizando la inercia de la espiral, bajando a la cueva quijotesca de Montesinos. Bach y los primeros talleres donde los albañiles libres comenzaron a reunirse en torno a planos y compases y conversaciones que iban más allá de la piedra y la argamasa. El caballero de Aquino pertenece a esa corriente, Cagliostro también, a su manera peculiar, oblicua, egipcia. La esfinge espera el momento de levar anclas. Dios, y qué alegría da cuando eso ocurre, ¿no es cierto? El arte está reverdeciendo. Esa es la frase que Cagliostro pronunció 3 noches antes en una logia de La Valeta, ante 12 hombres sentados en semicírculo en una sala que olía a cedro y a cera de abejas, con un tablero de mosaico blanco y negro bajo los pies y una estrella de 5 puntas grabada en el techo. El arte de los albañiles mediterráneos tiene una historia más larga de lo que los oficiales historiadores admiten. Los constructores de las catedrales góticas viajaban. Iban así de Chartres a Canterbury, a Colonia, a Burgos, llevando en la cabeza y en la piel, en las manos, geometrías que sus contemporáneos llamaban divinas y que eran, en su núcleo técnico, una aplicación práctica de principios que Pitágoras había formulado en Crotona en el siglo VI a.C. y que había aprendido, según la tradición que no aparece en los libros de texto, en los templos de Egipto durante los 22 años que pasó allí como discípulo antes de regresar a Grecia, con algo que había cruzado el Mediterráneo en la dirección contraria. El conocimiento viaja en el viento y viaja en personas, en libros cuando puede, las menos, en personas cuando los libros son peligrosos. Los constructores medievales llevaban en sus gremios transmitido de maestro a aprendiz por vía oral y gestual un saber que incluía la geometría sagrada y algo más difícil de nombrar, una comprensión de la piedra como materia viva, de la catedral como organismo que respira, de la construcción como acto litúrgico, donde cada proporción es una oración y cada piedra bien colocada es un argumento sobre la estructura del cosmos entero. Los templarios lo sabían. Llevaron de Tierra Santa conocimientos de construcción que sus contemporáneos atribuían al milagro y que tenían explicaciones más precisas. Contacto con los maestros constructores árabes que habían conservado y desarrollado la geometría griega durante los siglos en que Europa había olvidado leer. La mezquita de la cúpula de la roca sobre el monte del templo de Salomón, el templo mismo cuyas proporciones los templarios midieron y copiaron con una exactitud que sus biógrafos registraron sin comprender del todo lo que hacían. Cuando Felipe el Hermoso los destruyó en 1307, el conocimiento encontró otros conductos, los gremios de constructores, las logias de los albañiles libres que en Escocia e Inglaterra continuaron reuniéndose bajo la cobertura del oficio,
mientras el oficio mismo cedía paso a una práctica más filosófica, menos interesada en la piedra física que en la arquitectura del alma humana. En 1717, 4 logias de Londres se unieron en la Gran Logia de Inglaterra y la masonería especulativa tuvo fecha oficial de nacimiento. El conde Cagliostro sonríe cuando alguien le cita esa fecha. A él que lleva la venganza templaria en el pecho y sabe que el aturdimiento de la masonería operativa no es sino un retroceso. Por eso el rito egipcio de Cagliostro escandalizó a los masones de su época con la misma eficiencia con lo que los escandalizó todo lo que hacía. Las logias regulares trabajaban con el simbolismo del templo de Salomón, con Hiram Abif, el arquitecto asesinado, con los grados de aprendiz, compañero y maestro. Era un sistema coherente, respetable y suficientemente opaco como para mantener el misterio y suficientemente claro como para no asustar a los caballeros y comerciantes ilustrados que llenaban sus filas en la segunda mitad del siglo XVIII. Cagliostro fue más lejos. Les habló de libertad. Fue en dirección contraria a la que la masonería oficial había elegido. Fue hacia el origen, fue hacia el triángulo egipcio de Nápoles. No en vano su maestro se llamaba Al-Totas, la sabiduría, las alas del mismísimo dios Tot. El templo de Salomón es ya una herencia. Detrás del templo están los constructores egipcios que enseñaron a los hebreos. Detrás de los constructores egipcios están los sacerdotes de Karnak y de Heliópolis, que llevaban en su memoria una geometría y una cosmología que la civilización faraónica transmitió durante 3000 años, con una continuidad que no tiene paralelo en la historia humana. Cagliostro decía haber sido iniciado en Egipto. Sus enemigos lo negaban con la facilidad del que no ha estado allí. Sus partidarios lo afirmaban con fervor. La verdad, que es siempre más extraña que cualquiera de las dos versiones, es probablemente esta. Cagliostro portaba una corriente de conocimiento cuyo origen se pierde en capas de tiempo que los documentos escritos no alcanzan, y la portaba con la sana convicción del iniciado genuino, esa que se lleva en la piel. ¡Qué demonios! Que es diferente a la convicción del actor y también diferente a la convicción del dogmático, del fanático. Su rito incluía a las mujeres. Las logias regulares las excluían. ¡Pah! Con una coherencia patriarcal que en el siglo XVIII nadie cuestionaba en voz alta. Cagliostro creó logias de adopción para hombres y logias específicamente femeninas, donde las mujeres trabajaban los grados con la misma seriedad que sus contrapartes masculinas. Esto solo era escandaloso para quienes habían olvidado que los misterios de Isis, que los misterios de Eleusis, que los ritos dionisíacos de la villa de los misterios de Pompeya incluían a las mujeres en el corazón mismo de la iniciación. La exclusión femenina era moderna. La tradición más antigua verdaderamente era otra. El caballero de Aquino cierra el libro. La rosa de Turingia, nuestra rosa secreta e inviolada, queda entre las páginas como una memoria vegetal del lugar donde el pensamiento se ha detenido. Y lo ha hecho tantas veces. Paracelso escribió sobre la piedra filosofal con precisión. La piedra no era una piedra, era un principio, una operación, una transformación que ocurría en el laboratorio y simultáneamente en el alma y el cuerpo del alquimista.
solve et coagula, disolver y coagular, lo que el fuego hace al metal, lo que la iniciación hace al hombre. Las impurezas suben a la superficie cuando la materia se funde. El maestro las retira. Lo que queda es más puro. Se solidifica en una forma nueva, más densa, más luminosa, menos susceptible a la oxidación y la corrupción. Se libera la luz atrapada en la materia, el latif sufí, el palacio amarillo de los taoístas, el átomo chispa de espíritu de los rosacruces, el mercurio coagulado de los alquimistas. El iniciado en las logias de Cagliostro pasaba por un proceso análogo. Las pruebas de los grados eran el fuego, las impurezas del carácter, el miedo, la vanidad, la codicia, la incapacidad de guardar secreto, subían a la superficie bajo la presión del ritual. El maestro las observaba, juzgaba si el candidato era apto para continuar. La masonería en su forma más auténtica es alquimia humana. La catedral es el resultado externo. El albañil perfeccionado es el resultado interno. Los dos procesos son el mismo proceso, en dos escalas. Cagliostro lo sabía, Paracelso lo había escrito. Los constructores de Chartres lo habían edificado en la piedra. Mira, el viento ha amainado levemente y la Valeta brilla bajo una luz de tarde que hace que la piedra dorada de sus murallas parezca arder desde dentro. Es piedra caliza local, esa piedra particular del archipiélago maltés, que los geólogos llaman globigerina y que tiene la propiedad de oscurecer con el tiempo hasta alcanzar ese tono de miel tostada, casi ambarina, que da a la ciudad entera el aspecto de haber sido tallada de un solo bloque por manos que sabían lo que hacían. Los caballeros de San Juan sabían lo que hacían. Llamaron a los mejores arquitectos de Europa. Leparelli, discípulo de Miguel Ángel, trazó el plano de la ciudad en 1566, una ciudad construida desde cero sobre un principio geométrico. Calles paralelas que corren de norte a sur, cortadas en ángulo recto por calles que descienden hacia el mar. Una retícula racional, en una época en que las ciudades medievales crecían por acumulación orgánica. La Valeta misma es una logia. Sus calles son la cuadrícula del tablero de mosaico, el gran puerto y el puerto. Marsamet son sus dos columnas. La catedral de San Juan, con su interior barroco que Caravaggio decoró con la decapitación del Bautista, es su altar mayor, su oriente. Cagliostro ha trabajado en esa logia durante semanas. Ha reunido a los hermanos que podían escuchar lo que tenía que decir. Ha transmitido lo que le fue transmitido a él y ha recibido a cambio algo que en Malta guardaban desde los tiempos en que los caballeros trajeron de Tierra Santa, documentos que Felipe el Hermoso nunca logró encontrar y confiscar. ¿Habéis olvidado que el conocimiento viaja en personas? Ahora viaja en la esfinge hacia Nápoles, guardado en la cabeza de dos hombres apoyados en la borda, uno mirando el puerto que se aleja, el otro leyendo a Paracelso con una rosa roja entre las páginas. Pero sí, tranquilos, os escucho. ¿Queréis saber más cosas? ¿Queréis saber quién era el caballero de Aquino? El nombre Aquino lleva en Italia un peso que ningún otro apellido nobiliario carga de igual modo. Es el apellido de Tomás, el doctor angélico, el dominico que en el siglo XIII intentó la síntesis más ambiciosa del pensamiento medieval, la unión de Aristóteles y la fe cristiana en una arquitectura filosófica que Roma declaró ortodoxa y que los espíritus más libres de los siglos siguientes encontraron precisamente por eso insuficiente. Carlo de Aquino nació en Nápoles hacia el 1710, en el seno de una rama lateral de esa familia que llevaba 8 siglos acumulando tierras, títulos, sangre normanda, mezclada con Lombardía, mezclada con la sangre oscura y antigua del sur italiano, que viene de los griegos que fundaron Parténope antes de que Roma existiera. Casi antes de que Troya cayera, era por tanto heredero de dos tradiciones que en apariencia se excluyen: la ortodoxia atomista grabada en el apellido y la curiosidad sin límites que el Mediterráneo produce en los hombres que crecen mirando el Vesubio desde la ventana. El encuentro con Raimundo de Sangro, el príncipe de San Severo,
fue el pivote de su vida adulta. De Di Sangro también tenemos que hablar. Es uno de esos personajes que la historia oficial trata con la incomodidad del que no se sabe dónde colocarlo. Nacido en 1710, en el mismo año en que Carlo de Aquino, lo cual no es quizá una coincidencia, sino la marca de una generación napolitana que llegó al mundo en el momento exacto en que el iluminismo comenzaba a filtrar su luz por las rendijas de una ciudad que llevaba siglos gobernada por virreyes españoles, los alumbró. Di Sangro era noble, riquísimo, militarmente condecorado y científicamente obsesionado. Hablaba 8 lenguas, inventó una tinta indeleble que los tipógrafos europeos adoptaron agradecidos. Desarrolló un cañón capaz de disparar sin pólvora mediante un mecanismo hidráulico que sus contemporáneos describieron con términos que oscilaban entre la admiración y el espanto. Construyó en su palacio de Nápoles un laboratorio que los visitantes de la época describían como mezcla de taller de alquimista, gabinete de curiosidades y templo de alguna religión que no figuraba en ningún corazón. Y construyó, o más exactamente transformó, la Capilla San Severo, un libro mudo de piedra y mármol que quien sabe leerlo lee de otro modo que el turista ordinario. El Cristo velado de Giuseppe San Martino muestra a Cristo yacente bajo un velo de mármol de una transparencia técnicamente imposible, que los visitantes del siglo XVIII atribuyeron a la alquimia y los historiadores del arte del siglo XX atribuyeron al genio, y que probablemente es las dos cosas. La iconografía de la capilla es un programa iniciático completo. La capilla es una logia viva, cada estatua es un grado, cada símbolo remite a otro símbolo, en una cadena que los estudiosos han seguido hasta el hermetismo renacentista, hasta la cábala, hasta los misterios egipcios que Cagliostro reivindicaba como origen de su rito. Y es que el conde Alessandro se postró a los pies del príncipe Di Sangro. Carlo di Aquino fue su hombre de confianza, su bibliotecario según algunos documentos, su hermano de logia según otros, el depositario de ciertos conocimientos que Di Sangro, enfermo en sus últimos años y consciente de que la muerte se acercaba con puntualidad, transmitió con el cuidado del que sabe que hay que transmitir lo que no debe perderse, y lo coloca en la piel del hombre, a fuego. El barón Sciudi es el tercero en discordia. Este llega a Nápoles por primera vez en 1755. Suizo de origen, francés por formación, es la tercera luz que probablemente formen y conformen a ese maestro elusivo, escurridizo que fue Altotas. Publicó La Estrella Flamígera, un tratado masónico de los altos grados que sus contemporáneos recibieron como texto de referencia y que los críticos atacaron porque no podían soportar tanta luz. La estrella flamígera es el símbolo del segundo grado masónico, la estrella de 5 puntas en llamas que representa la geometría divina, el conocimiento que ilumina la chispa del pneuma en la materia densa. Y es que siempre nos quedará la luz. Sí, la luz, y París, y Nápoles, y Londres, y Toledo, la Urbs Regia, y los túneles de Madrid. Era, en esencia, la prisca teología de Ficino, la tradición unánime aplicada a la arquitectura iniciática. La misma idea, una sabiduría única, múltiples transmisiones, un proyecto de reconstrucción. 3 hombres. Uno que viaja hacia ellos y con ellos. Uno que lleva sobre la frente la marca de Caín. Es un Beni Caín, marcado a fuego por aquel que marcó al primero de los hombres.
Nápoles es la ciudad más iniciática de Italia. Roma tiene más historia. Roma, cuyo nombre secreto es amor, y también Valentia. Florencia tiene belleza sin medida y sistematizada. Venecia tiene más misterio acuático y más poder en los bancos. Pero Nápoles tiene el Vesubio y las catacumbas y el Príncipe di Sangro y la capilla San Severo. Y Parténope, la sirena en el fondo del Golfo. Y una tradición de magia que viene de los griegos que fundaron la ciudad y que los siglos sucesivos cubrieron de capas pero jamás se extinguieron. El conde Alessandro de Cagliostro va a Nápoles porque en Nápoles está la corriente mágica que necesita. Porque el rito egipcio tiene allí raíces más profundas que en cualquier ciudad del norte. Porque en los sótanos de ciertas iglesias y en las salas de ciertas familias que llevan apellidos normandos y aragoneses y borbónicos, hay hombres que esperan a alguien que traiga lo que él trae. El arte está reverdeciendo. Eso dijo en La Valeta y lo repite ahora en voz baja para sí, mientras La Valeta se convierte en una línea dorada en el horizonte y el Mediterráneo abre delante de la Esfinge toda su extensión azul y antigua. El arte de los constructores mediterráneos, el arte que construyó Karnak y el Partenón, y las catedrales góticas y la ciudad de La Valeta y la capella de San Severo, el arte que en su forma más pura es una sola cosa, la transformación del hombre bruto en hombre perfeccionado, de la piedra en bruto en piedra cúbica, del plomo en oro. Solve et coagula, disuelve y coagula. La esfinge avanza sobre el agua oscura. La rosa de Turingia guarda el lugar en Paracelso, donde el caballero de Aquino se quedó pensando. Cagliostro mira el horizonte con los ojos del que sabe dónde va y también que el destino verdadero de cualquier viaje, escuchad bien, el destino verdadero de cualquier viaje nunca está en los mapas. Nunca está en los mapas, porque el mapa no es el territorio. ¿Y tú? ¿Te unes a la tripulación? Pues venga, aprende su canto. ¿Qué esperas?